Vamos para el siguiente ejercicio. En 1991, unos excursionistas encontraron el cuerpo preservado de un hombre parcialmente congelado en un glaciar de los Alpes austriacos. Por medio de técnicas de datación por carbono, se descubrió que el cuerpo de Ozzy, el hombre de hielo, como así ha sido llamado, contenía un 53% de carbono 14. 53% de carbono 14. Entonces, ¿cómo funciona ese carbono 14? Nosotros vamos a tener algo que se llama la vida media de todos los objetos que se están degradando. ¿Qué es la vida media? Cuando un objeto, tenemos inicialmente, ejemplo, 100 gramos, va a transcurrir una cantidad de tiempo, de intervalos, para que esa masa sea la mitad, o sea, 50 gramos. Y obviamente va a llegar a un punto donde se desaparece. Bueno, no se dice que desaparece, sino que queda muy poquitico. Entonces, ¿qué sucede? El tiempo que se transcurre en hacer este intervalo de tiempo, en ir de 100 gramos a 50 gramos, ese tiempo se dice que se llama T sub 1 medio, o sea, tiempo de vida media. Y obviamente aquí podemos decir que la masa inicial era m sub 0. Claro, habían 100 gramos. Pero transcurrido un tiempo t sub 1 medio, decimos que la masa es igual a m sub 0 sobre 2, porque es la mitad, o lo mismo que decir 0.5 m sub 0. Entonces, para que tengan eso en cuenta, porque ahorita lo vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque se supone que la datación de carbono, pues debemos tener en cuenta la vida media del carbono. ¿Qué pasa? La vida media del carbono es una constante y se dice que es de se dice que es de 5.600 años. ¿Qué quiere decir? Que transcurrido este tiempo, la masa se vuelve la mitad de la masa inicial. Entonces, como dato para agregar a este ejercicio, es que t sub 1 medio, que es igual a 5.600 años, unidad de años, la masa se debe volver m sub 0 sobre 2, o sea, la mitad de la masa inicial. Vamos a ahorrar esta parte para dar espacio a la otra información. Listo. Entonces, ¿qué más nos dice el ejercicio? 53% de carbono 14 que se encuentra en una persona viva. Claro, el 100% es de carbono 14 cuando la persona está viva. Y ese carbono 14 es un isótopo que tiene toda persona y que al morir comienza a disminuir. Listo. Nos dice usando el tiempo de vida media del carbono 14, proporcione una conjetura informando sobre la fecha de muerte con relación al año 2001. Entonces, fecha de muerte según el año o según el 2011. Listo. Luego utilice la técnica ilustrada en el ejemplo 3 de la sección 2.7 para calcular la fecha aproximada de su muerte. Suponga que el hombre de hielo fue datado con carbono 14 en 1991. Entonces use la técnica del ejemplo 3 para calcular la fecha de tiempo de muerte si fue datado en 1991. O sea, según esta fecha fue cuando se hizo la datación
de carbono 14. Entonces, ¿cómo hacemos ese procedimiento? Entonces, primero debemos asumir que la fecha de muerte de esa persona, pues ese momento, T igual a 0, la masa, en este caso de carbono 14, es igual a M sub 0. Pregunta, ¿cuándo fue ese tiempo? No sabemos. No sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando se asume que murió, asumimos un tiempo 0 y de ahí en adelante nosotros comenzamos a aumentar el tiempo. Entonces decimos, ¿cómo utilizamos la demás información? Pues nosotros vamos a decir que el tiempo que vamos a tener en cuenta para que ocurra, vamos a llamarlo tiempo sub A, la masa ahora ¿cuánto es? Se supone que cuando lo midieron tenía el 53% de carbono 14. ¿Qué significa? Que del 100% ya no estaba el 100, sino el 53%. Luego la masa, ¿cuánto será la masa que hay en ese momento? Si yo tengo 100 gramos y digo que de esos 100 gramos solo me queda el 53%, significa que me quedan 53. Si yo tengo 100 gramos y digo que cuando medí, ahora solo hay el 60%, solo habrían 60 gramos. Lo mismo sucede con estos datos. En ese tiempo A, que transcurrió a partir de la muerte, la masa pasó de 100 a 53, o sea, se dice 0.53 M sub 0. Así como cuando uno le dicen que una nota es el 50%, aquí la cuestión es que la cantidad de carbono 14 que tenemos, ese es el 53%. Por lo tanto, tomamos la cantidad y la multiplicamos por el número en fracción, que sería 0.53. ¿Se entiende? Sí. Listo. Y ahí es un dato. Este es un dato. Y el otro dato que tenemos es el tiempo de vida media, que transcurridos 5.600 años, la masa se volvió la masa inicial, o sea, M sub 0. Entonces vamos a decir, si reemplazamos este primer dato, ¿qué sucede? Sabemos que la solución de la ecuación diferencial del modelo radioactivo es M igual a M sub 0 Euler a la K por T. ¿Cómo reemplazamos la información? Que la M vale M sub 0 sobre 2 igual a M sub 0 Euler elevado a la K por T. ¿Pero cuánto vale el tiempo? El tiempo vale 5.600 años. Luego, ¿qué quiere decir? Que este 5.600 años es como tal el número del tiempo y solo se multiplica por K. ¿Qué podemos hacer de ambos lados? Podemos simplificar M sub 0 porque se están multiplicando y me queda que 1/2 es igual a Euler a las 5.600 multiplicado por K. Aplicamos logaritmo a ambos lados. Entonces me queda que el logaritmo natural de 1/2 es igual a ¿qué? A Euler a las 5.600 multiplicado por K. Pero espero que aplique el logaritmo a ambos lados, ¿no? Entonces al aplicar el logaritmo natural de Euler a las 5.600K, me va a quedar que esto se simplifique, me queda el logaritmo natural de 1/2 igual a 5.600K. Pasamos a dividir 1 sobre 5.600, logaritmo natural de 1/2 igual a K. O sea que ya tenemos el valor de la constante. Ahora, ¿qué necesitamos? Reemplazar la otra información. Decimos que al reemplazar este dato, nuevamente la información es M igual a M sub 0 Euler a la K por T. Ya tenemos el valor de K. ¿Qué pasa con M? M es 0.53 M sub 0 igual a M sub 0 Euler a la K. Bueno, vamos a decir que K ya la tenemos. K por T. Pero T es el tiempo A, porque ha transcurrido una cantidad de tiempo para que se vuelva el 0.53% de la masa que había originalmente. ¿Qué podemos hacer? Simplificar M sub 0 de cada lado, 0.53 igual a Euler a la KA. Aplicamos logaritmo natural a ambos lados. Logaritmo natural de 0.53 igual al logaritmo natural de Euler a la K por A. Se simplifica y me queda KA. Se acuerdan que ya el valor de K lo tenemos, entonces nos queda el logaritmo natural de 0.53 dividido en K, porque quedaría K por A, dividido en K, que es 1 sobre 5.600, logaritmo natural de 1/2 es igual a... ¿Cuánto hace en la calculadora? Vamos a ver. Entonces, calculamos el valor de A con medio de esta división y nos da que A es igual a 5.129.24. El problema es
y cómo interpretamos ese A con respecto a estas dos preguntas que nos hace el enunciado. Entonces vamos a interpretar lo siguiente. Tengamos en cuenta que una cosa es la fecha de muerte al 2011 y otra cosa es que la datación de carbono que se hizo fue en 1991. ¿Qué sucede? Nosotros asumimos que la muerte de Ozzy fue en un tiempo cero y que transcurrido todo ese tiempo, para que llegara a una composición del 53%, tuvo que pasar 5.129.24 años. ¿Qué sucede? Eso es asumiendo que el cero es cuando él murió y cuando midieron el carbono 14 en el cuerpo de Ozzy era o había transcurrido 5.129 años. Ahora la pregunta es, este fue el tiempo que transcurrió, pero ¿cuándo se midió ese porcentaje de 53%? En 1991. O sea que aquí también es el año de 1991. Lo que pasa es que una cosa es el marco de referencia. Este 1991 está basado en la edad de Cristo, o sea, cuando él nació, luego se asume el cero. Pero transcurrido este año 1991 fue cuando se midió el 53% y ese 53% arrojó que hacía 5.129 años a partir de esta fecha había muerto Ozzy. O sea que según eso, ¿cuándo murió? Pues a partir de 1991 hay que contar 5.129 años hacia atrás. Entonces yo digo, por este lado, que 1991 le resto 5.129 y eso me da que 3.138 y eso serían años antes de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la edad de Ozzy o cuál es la fecha de muerte para el año 2011? Pues nosotros tendríamos que tener en cuenta que en 1991 el tiempo que ha pasado de muerte es 5.129 años. Luego al 2011 serían 20 años más, ¿cierto? Porque 10 años llegaría al 2001, más otros 10 años llegaría al 2011. O sea que habría que agregarle 20 años adicionales a esta fecha, que sería 5.100, sumémosle 20, nos daría 49 años de muerto, ¿cierto? Esos serían los años de muerto a partir de esta fecha, ¿cierto? O sea que hace 5.150 o 5.149 años aproximadamente murió Ozzy. Y aquí, a partir de 1991, se dice que murió en la fecha del 3.138 años. Ah, bueno, esto es un número negativo, ¿no? Porque 1991 menos 5.129 da un número negativo y por eso se dice que es antes de Cristo. 3.138 años antes de Cristo. ¿Pero es necesario colocar el número negativo ahí? No, el número negativo hace referencia a que es antes de Cristo, pero pues el tiempo siempre es... antes de Cristo no le coloque el signo negativo. Pues así como está la resta, debería ponerse negativo porque la resta da negativo. Solamente que uno puede especificar en palabras que el negativo hace referencia a eso. Y así se hace usted entender y así está bien resuelto el ejercicio.